Hola, buenos días chicos, chicas. Mire, vamos a enfilar con este vídeo nuevamente el repaso de los temas 7, 8 y 9 relacionados con la geometría tanto plana como espacial, en donde vamos a trabajar áreas, volúmenes, perímetros en este caso. Y el ejercicio que os propongo, o el vídeo que os propongo, resolverá del ejercicio 5 las filas 4 y 5 en sus apartados A, B y C. De manera que vamos a empezar con este, que yo creo que sí que es sencillo. Cuando sean más complicados a nivel personal, pues os lo comentaré, como una interpretación personal. Este en concreto es de los sencillos. Entonces, vamos con el primero, el de la fila 4, apartado A, que nos pide el perímetro y la superficie sombreada de esta pieza que tenéis aquí, que como veis, pues es un semicírculo y dos semicírculos más pequeñitos, ¿vale? Si nosotros definimos, sabemos cuál es la longitud de la circunferencia, que es 2πr, y sabemos cuál es la superficie del círculo, que es pi por r cuadrado, y definimos los radios, ojo que nos dan un diámetro, definimos los radios, el radio grande y el radio pequeño, como el radio grande 4 unidades de longitud y el radio pequeño, que será la mitad, que serán 2 unidades de longitud, lo vamos a tener inmediatamente resuelto el ejercicio, siempre que nosotros entendamos cómo va esto. Mirad, la superficie de toda la pieza será la superficie del semicírculo grande, esta de aquí, menos la superficie de este semicírculo pequeño y este otro semicírculo pequeño, que como son idénticos la veré multiplicada por 2. De manera que, mirad, la superficie del semicírculo grande, pi por r cuadrado partido por 2, menos 2 veces la superficie de cada semicírculo pequeño, 2 por pi por r cuadrado partido por 2. Si simplifico los doses y hago operaciones, el resultado es 4pi, y si opero serán 12,57 centímetros cuadrados o unidades de superficie. ¿De acuerdo? El perímetro. El perímetro será la superficie de la semicircunferencia grande más la superficie de esta semicircunferencia pequeña más la superficie de esta otra semicircunferencia pequeña. Lo tenemos aquí, 2πr partido por 2 más 2πr pequeña partido por 2 más 2πr pequeña partido por 2. En el caso del primer término es una 2πr grande, la de la semicircunferencia grande. Si nosotros hacemos cuentas y sacamos factor común, simplificamos los doses, esto es pi por r grande más 2r pequeña, es decir, pi por 4 más 2 por 2, lo que es lo mismo 8pi, o, operando, 25,13 unidades de longitud. Continúo. 4b. Nos piden la superficie de esta pieza, en donde la superficie de esta pieza será la superficie de un semicírculo más la superficie de un cuadrado menos la superficie de este cacho que yo quito aquí, que este cachito que quito aquí es un cuarto de la superficie de un círculo de radio 3, es la cuarta parte, ¿de acuerdo? Entonces, pongámonos con ello, aquí lo tenéis, superficie del cuadrado menos superficie de la semicircunferencia, el semicírculo lo tenéis aquí, radio 5, nos dice 10, radio 5, la superficie del cuadrado será 10 por 10, que lo tenéis aquí, y por último la superficie del cachito, que es esto, que es un cuarto de la superficie de un círculo de radio 3. Vale, pues vamos a ello. Mirad, tan sencillo como lo que sigue. Superficie del cuadrado, 10 por 10. Superficie del semicírculo, pi por 5 al cuadrado partido por 2. Partido por 2 porque es un semicírculo. Superficie del cachito, que quito, pi por 3 al cuadrado partido por 4. Tengo que quitar la cuarta parte porque es la cuarta parte de un círculo. De manera que el resultado son 132,2 unidades de superficie. Y si vamos con el 4c, nos piden la diagonal principal del cubo. Vamos a ver si lo entendemos porque el siguiente es muy parecido. Tengo un cubo, 10 por 10 por 10. En este cubo, esta diagonal principal, yo tengo que aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras. Para aplicar el teorema de Pitágoras, pues mirad, la primera parte que voy a formar, os la dibujo aquí de color verde, sería esta diagonal con este lado
y con este lado, donde yo lo que necesito es conocer esa diagonal. La perspectiva engaña, pero es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, en donde el ángulo recto es este que os marco aquí. Así que si aplicamos nosotros este criterio y esa figura para calcular la diagonal de una de las caras, la diagonal sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, que son 14,14 unidades de longitud. Es la diagonal de una cara. Una vez que tengo la diagonal de la cara, puedo formar este nuevo triángulo rectángulo, cuya diagonal es la que estoy buscando y cuyo ángulo recto os lo acabo de marcar ahí. Está formado por una arista y la diagonal de una de las caras. De manera que, si yo vuelvo a aplicar el teorema de Pitágoras, tendré que A, la diagonal principal del cubo que estoy buscando, es igual a la raíz cuadrada de d cuadrado que la acabo de calcular, más L cuadrado. L cuadrado es el lado al cuadrado, este en concreto. D cuadrado más L cuadrado. Ahí estoy. Si hacemos cuentas, 14,14 al cuadrado más 10 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 17,32 unidades de longitud. Ejercicio 5A, idéntico al anterior, lo que pasa es que en vez de un cubo, yo lo que tengo es un ortoedro. Primero vamos a calcular la diagonal A, que es esta, que es la diagonal de una de las caras. Sería esta diagonal que os dibujo aquí, donde forma diagonal de un triángulo rectángulo, forma la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de manera que la resultante de esta operación aplicando el teorema de Pitágoras pues será lo siguiente: la raíz cuadrada de 30 al cuadrado, que es un cateto, en concreto este que tenéis aquí, más 16 al cuadrado, que es este otro cateto que tenéis aquí. El resultado son 34 unidades de longitud. 34 unidades de longitud. Y con esta diagonal aplico de nuevo el teorema de Pitágoras para calcular la diagonal B. Esta diagonal B tenéis aquí marcado el triángulo que se me forma, donde el ángulo recto en concreto es ese. Ese es un ángulo recto. Así que con un poquito de visión espacial se ve, este tendría que haber salido fenomenal y a la primera si se ha entendido el anterior. Esta diagonal que estoy buscando, B, es la raíz cuadrada de 34 al cuadrado, que es la diagonal que acababa de calcular, la diagonal de una de las caras, más 15 al cuadrado, que es la altura del ortoedro, que es el otro cateto. El resultado, 37,16 unidades de longitud. 5B. Yo sé que estos os cuestan un poquito más. Vamos a buscar la superficie y el volumen de una pirámide de base cuadrada. El lado de la base es 4 y la altura es 8. Mirad, el volumen es rapidísimo, es un tercio del área de la base por la altura. La base es 4 por 4, la altura es 8, tengo todo, 42,67 unidades de volumen. Y aquí hay que aprender a optimizar los resultados que nosotros damos. Es decir, ve primero a lo fácil, lo que sabes hacer, y luego nos paramos en la superficie. En esto siempre el volumen es más sencillo de calcular que la superficie, y a veces la superficie es incluso más sencilla de calcular que el perímetro, si lo estuviéramos buscando y la superficie fuera plana. El perímetro de una superficie, el perímetro de un cuerpo en volumen no tiene sentido. Muy bien, para calcular la superficie, pues tenemos que calcular el apotema lateral, este que tenemos marcado, que es A, en donde es la diagonal de un cateto. Esto vale 2, que es la mitad de un lado, y la altura sigue valiendo 8. Y este triángulo lo tenéis representado aquí para que lo podáis entender. A es la hipotenusa, 8 es un cateto y 2 es el valor del otro, que es la mitad del lado de la base. De manera que esta apotema lateral lo que vale es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 2 al cuadrado, resultado 8,25 unidades de longitud. Una vez que tengo esto, pues la superficie será la superficie de la base más la superficie lateral. Superficie de la base, lado por lado, 4 por 4, 16. Superficie lateral, 4 veces, tengo 4 lados, 4 lados que se comunican con el vértice principal de la pirámide. De manera que base, 4, por altura, que es el apotema lateral, 8,25 por la altura no de la pirámide, sino de una de las caras, partido por 2. El resultado, 82 unidades de superficie. Y vamos con el último, que es el 5C, superficie y volumen
de este prisma hexagonal de lado 10 y de altura, perdón, de lado 4 y de altura 10. Mirad, necesitamos calcular el apotema de la base. En un hexágono, el radio es igual al lado. De manera que aquí tenéis que esto vale 4, que es el radio, este es el lado, que vale 4, y esto es la mitad del lado, que vale 2. De manera que aquí tenéis el triángulo rectángulo que nosotros tenemos que buscar para calcular el apotema de la base. Ese apotema de la base es un cateto, por tanto, ese apotema valdrá la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. De manera que estos son 3,46 unidades de longitud. Ahora ya sí. Área de la base, perímetro por apotema partido por 2. De manera que perímetro, 6 por 4, 6 lados, 4 unidades de longitud cada lado. Por el apotema, acabo de calcularlo, dividido entre 2, 41,57 unidades de superficie. Una vez que tengo el área de la base, volumen. Volumen es área de la base por altura, 41,57 por 10, 415,7 unidades de volumen. Y la superficie será 2 veces la superficie de la base. Tenemos 2 bases, aquí tengo una y aquí tengo la otra, 2 bases, y el perímetro de la base multiplicado por la altura. 2 por 41,57 es el primer término, perímetro de la base, 6 por 4 multiplicado por 10, que es la altura. El resultado, 323,14 unidades de superficie. Espero que lo hayáis entendido. Siempre podéis parar el vídeo de un ejercicio a otro. Yo lo he grabado de tirón y sin descanso. En cualquiera de los casos, el objetivo es que lo entendáis, que os quede suficientemente bien explicado para que cuando vengan ejercicios similares apliquemos el mismo método y los realicemos en condiciones. Nos oímos en el siguiente vídeo.